Ayúdanos a contar nuestros días de tal modo que podamos traer al corazón sabiduría. Es una bonita manera de empezar el año, es un deseo, es una oración, es un salmo, es un texto bíblico que podemos encontrar en el Salmo 90, en el versículo 12, y la verdad es que este tipo de pensamientos son pensamientos que están poco arraigados en nuestros días y sin embargo me parecen una manera muy sólida de poder empezar el año. Bienvenidos de nuevo a nuestro primer directo del año, al baúl de Lidia Martín, donde cada semana, como sabéis, procuramos echar la vista atrás, recoger algunas de esas fotos antiguas que teníamos ahí ubicadas, que hemos estado sacando a lo largo de otros tiempos, del año anterior y del anterior, y algunas de ellas están tan vinculadas al momento que estamos viviendo ahora, que me daba mucha pena dejarlas allí escondidas y no hacer ese ejercicio de sacarlas otra vez, airearlas y poderlas incluso interrelacionar. Por eso cada semana reunimos 5 o 6 de ellas para utilizarlas y pensar alrededor de un tema. En esta semana, y siendo que empezamos el año, hemos escogido la idea de cómo vivir aprendiendo. De qué manera podemos dejar que los pasos sigan adelante, que los años vayan pasando, pero que no sea de balde, que no estemos exactamente igual que hace 10 años o 15 años o 20 años. Y los que ya contamos por varias décadas, hemos pasado la década de los 40 y miramos hacia atrás, nos da un poquito de vértigo el poderlas contar las experiencias ya así por décadas, pero verdaderamente el problema no está tanto en ganar años, sino que creo que ganar años tiene todo de bonito y de profundo siempre que se haga de la manera correcta. Hay muchas maneras de vivir la vida, lo sabemos. El año 2020 ha sido un año duro para todos nosotros, lo ha sido a un nivel personal, de salud, a nivel profesional también. Muchas personas están luchando y peleando por llevar el sustento a sus hogares, por poder seguir creciendo personal y profesionalmente, por poder ayudar a construir un mundo que ha quedado tocado y sigue altamente tocado no solamente por esto que estamos viviendo a nivel de pandemia, sino por toda la maldad que nos rodea, todo el desajuste social, todas las desigualdades, las injusticias. Y en medio de todo eso, como digo, tenemos muchas maneras de vivir la vida. La gran historia es que todas no son iguales, todos no nos llevan hacia el mismo lugar. Hay personas que viven su vida simple y llanamente quemándola, a base de velocidad, a base de cierta indiferencia también hacia lo que les sucede a los de alrededor, con un enfoque casi que meramente egoísta, centrado en sus propias necesidades. Otros, por el contrario, deciden vivir una vida arrojada, entregada a otros, desinteresadamente, genuinamente, de una forma generosa. Y en medio de todo eso, uno podría decir, bueno, ¿y cuáles son las grandes diferencias, ¿no? Aparte de lo obvio, ¿cuál es el elemento central posiblemente que marca una distancia enorme entre aquellos que viven una vida sólida y otros que han elegido una vida más líquida, más fútil, más, bueno, que se nos escapa entre los dedos y que no ha aportado gran cosa? Pues me atrevería a decir que es justamente ese elemento central del que hablaba esa frase, ese salmo, esa oración con la que empezábamos en primer lugar, ¿no? El traer al corazón sabiduría. El tema de la sabiduría es un tema muy poco de ahora, en el sentido de que es casi, incluso si me apuras, una frase, una palabra, mejor dicho, que ni siquiera se menciona. La gente no habla hoy de ser sabio, como mucho de personas inteligentes, pero la sabiduría es mucho más que inteligencia. No tiene nada que ver siquiera con el hecho de ser listo como tal o avispado, pícaro, nada que ver con eso. Podría tener que ver quizá más con palabras como la prudencia, la cordura, pero si te das cuenta esas tampoco están excesivamente de moda, porque nuestra forma de vida en los últimos años se va pareciendo casi más a una forma de vida adolescente, a lo que nuestros abuelos seguirían denominando una especie de vida inmadura, que a una vida sólida y anclada en esas otras cosas. Y qué curioso y qué llamativo, y no es coincidencia, que justamente si con algo de manera clásica se ha asociado la sabiduría, ha sido precisamente a las canas.
Qué curioso esto, que sea justamente el ir ganando en años y por tanto también a la vez, a ser posible, en madurez, sea lo que está asociado a la sabiduría y que precisamente conforme más y más las sociedades se van comportando de maneras más infantiles, más egoístas, más antisociales, más individualistas, más materialistas, están cayendo también en una forma de vida más adolescente que está del todo alejada de la sabiduría. Es más bien la impulsividad, la impronta, lo que mueve al adolescente. Y es curioso que en textos bíblicos, como los Salmos, o en Proverbios, o en Eclesiastés, por ejemplo, que están escritos por Salomón, en este caso, un hombre reconocido por cristianos y no cristianos como alguien que fue sabio, pues todo eso esté expresado así, ¿no? Como la vejez está asociada por esa madurez a la sabiduría, y que es precisamente más bien el espíritu demasiado libre y demasiado juvenil el que muchas veces se equivoca. No fue casual que escogiera como fondo a ese versículo, a esa oración con la que empezaba este directo, una imagen de un tronco que muestra en el corte precisamente todos sus anillos. Y me preguntaba también de qué manera mostramos nosotros a lo largo de los años, si alguien tuviera que hacer ese corte, el que verdaderamente hemos ido avanzando, el que hemos ido aprendiendo, el que hemos utilizado nuestra vida y nuestro recorrido existencial para ir avanzando. Sigo pensando que esos anillos, en nuestro caso, serían sin duda la sabiduría. Esos galones que la sabiduría nos va poniendo a lo largo de los años y que nos permiten poder ir actuando distinto a como lo hubiéramos hecho quizá hace 10 años, 15 años, 20 años. Es una pena que conforme hemos ido avanzando, como digo, y precisamente porque insisto mucho en esa idea de que hemos querido vivir muy rápido, cada vez pensamos menos. La sabiduría obliga a detenernos y a pensar. Y precisamente gente como Salomón, que escribió pues, el libro de Proverbios o Eclesiastés, cargados de sabiduría, lo que hicieron básicamente fue dedicar su tiempo, y me atrevería a decir que su vida, de una manera muy sistemática, a examinar lo que había alrededor de ellos, mirar hacia afuera, mirar también hacia adentro, pensar en los patrones que podían observar alrededor, pensar en la forma de vivir de aquellos que tenían cerca, en sus propias maneras de conducirse en la vida, y con tonos muy distintos, porque por ejemplo Eclesiastés es un libro con un tono muy pesimista, pero él hacía ese examen hacia adentro y llegaba a conclusiones a veces muy trágicas, ¿no? Cómo de no vivir una vida en la que meditamos realmente y en la que tenemos lo importante en cuenta, y él desde luego donde ancla la sabiduría es en el temor de Dios y la inteligencia en tener en cuenta a Dios, y no es temor en el sentido de miedo, sino en el sentido de reconocerle, de tenerla en cuenta. Cuando él habla de esa sabiduría, desde luego eso nos cuesta verlo alrededor nuestro, y eso quizá explica muchas cosas. Y él habla de cómo al final de examinarlo todo y de incluso buscar muy intensamente en todo tipo de placeres en la vida, porque si alguien había tenido acceso a eso había sido él, llega a esa conclusión trágica, ¿no? El todo del hombre al final es buscar a Dios y tenerle en cuenta, porque todo lo demás es como correr detrás del viento. Y en esa segunda fotografía que compartía con vosotros en esta semana, justamente lo que quería era trasladar esa idea de que hoy en día parece ser el ejercicio de detenerse a pensar y de examinar y de profundizar es un ejercicio escaso. Y no nos lo podemos permitir. Entramos en este 2021 cargados de ilusiones, quizá, de expectativas de que sea mejor que el anterior, como si hubiera algo mágico en el cambio del año. Y sin embargo no nos damos cuenta de que todo está prácticamente fuera de nuestro control, y que muchas veces lo poco que está en nuestro control, a un cierto nivel, como podría ser el tomar esa decisión de vivir sabiamente, no es algo que solamos hacer. Más bien lo procrastinamos, lo dejamos aparte, pensamos que eso no tiene que ver con nosotros, que en el fondo eso es para intelectuales, eso es para gente que se aburre mucho, lo importante es vivir la vida. Y sí, Salomón hablaba de vivir la vida y hablaba de disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Y nos decía, sé sabio pero sin pasarte, y sé justo pero sin pasarte. Ahora, desde luego, no seas necio. No caigas en la maldad simplemente pensando que total, ¿qué más da? Al fin y al cabo, si nos podemos pasar por exceso o por defecto en cada uno de los extremos, ¿por qué no nos vamos a dar al peor de ellos, ¿no?
He querido empezar este año en mis redes sociales haciendo una propuesta muy práctica y muy intencional, a comenzar el año reflexionando, a comenzar el año pensando, haciéndolo a la luz de escritos como ese, de Salomón, leyendo Eclesiastés sin ir más lejos. Incluso te decía, oye, si no tienes el texto a mano es muy fácil encontrarlo en internet, hay 50.000 aplicaciones de Biblia gratuitas, puedes encontrarlo porque es un texto que culturalmente nos interesa, incluso si no eres seguidor de Jesús, si no eres cristiano, es un texto que culturalmente tiene un valor y ni tú ni yo podemos ser tan sobrados como para rechazar la sabiduría de alguien como Salomón. Y pensaba en este texto precisamente porque hace ese recorrido aparentemente trágico en un momento muy difícil, pero también a la vez ese recorrido por feo no deja de ser un recorrido realista que nos invita a dirigirnos al lugar correcto. Es una buena cosa fiarse de quien ha hecho el recorrido antes que nosotros. Desgraciadamente las personas no solemos escarmentar ni aprender en cabeza ajena, sino que necesitamos muchas veces ser nosotros quienes nos estrellamos, quienes nos estampamos directamente con la pared, aunque sepamos desde el primer momento prácticamente cómo va a terminar esa película. El pensar entonces es algo que deberíamos incorporar y sé que no es un ejercicio fácil porque decimos, bueno, ¿en qué consiste esto de pensar? ¿Me voy a un rincón y me siento en una silla y simplemente me empeño en que las cosas fluyan? Hay un ejercicio que nos lleva a pensar de una manera muy simple, muy sencilla, que ahora incluso diría que se ha puesto de moda y creo que eso está siendo un ejercicio estupendo que yo misma estoy recomendando a mucha gente en la consulta. Y es el coger un diario, lo que se llama el journaling, el hacer un diario, un bullet journal, por ejemplo, en el que uno puede no tanto escribir querido diario y te cuento lo del día, sino más bien incluso de una manera muy artística, muy creativa, con rotuladores, con pinturas, con bolígrafos de todo tipo, saliéndonos del molde, creando belleza en medio de esa reflexión. Podemos a través de ese bolígrafo y ese papel en blanco volcar nuestras inquietudes, volcar nuestras ideas, volcar nuestras expectativas, nuestras ilusiones, nuestras frustraciones, ¿por qué no? Nuestros deseos para este nuevo año y para cualquier día del año. No es de diciembre a enero que tenemos la facultad de hacer mejores nuestras vidas. ¿Por qué no un 13 de septiembre? ¿Por qué no un 2 de mayo? ¿O por qué no un 18 de abril? Y en todo eso, cuando cogemos ese papel y ese bolígrafo, una de las cosas que podemos llevarnos a hacer de una manera muy práctica es el, primero, sacar fuera lo que a veces nos envenena dentro. A veces tenemos un nivel alto de malestar, de frustración, que no sabemos ordenar y que se ordena con algo tan sencillo y tan al alcance de la mano como son las palabras. No podrás poner en un lápiz y un papel nada que no hayas entendido nada antes, nada que no hayas elaborado un poco, nada que no hayas pensado con un cierto nivel de detenimiento. De hecho, eso es lo que te explicaba en la cuarta fotografía. En la tercera te mostraba ese papel y ese bolígrafo como una forma de abordar el pensamiento y te decía, es una forma potentísima de poder profundizar en las ideas, pero a la vez el hecho de que escribir es lo que nos permite ponerlas en orden y también desactivar en parte esa negatividad de la que a veces van cargadas ciertas emociones. Esa negatividad se vive en forma de desorden, se vive en forma de punzada en el estómago. Las emociones nos están contando cosas, nos están diciendo a veces que no hemos profundizado lo suficiente en los temas, que estamos andando como por encima del hielo, y aprovecho la metáfora ahora que aquí en Madrid estamos prácticamente bloqueados por la nieve ya convertida en hielo. Qué peligroso, ¿verdad? Ir pisando por una superficie que no sabemos muy bien cómo va a responder. Nuestras emociones funcionan exactamente así y aprender a convivir con ellas debe ser también uno de nuestros objetivos, no solo de este año, sino de la vida en general. Vivimos más sabiamente cuando no nos dejamos gobernar por nuestras emociones, sino que aprendemos a vivirlas de una manera sabia, de una manera sopesada. Nuestras emociones que dentro de nosotros están ahí como desordenadas, como anudadas, como si se tratara de un gran ovillo de lana que nadie se ha molestado en poner en orden, pero que cuando intentamos ponerlas en palabras para poder ubicarlas en una hoja de papel simplemente, eso obliga a nuestras mentes a tener que organizar las ideas de una forma distinta, ordenada, y ese orden empieza a rebajar la intensidad y el desasosiego con el que vivimos aquello.
descubrir qué es lo que hay detrás de nuestra tristeza o de nuestra ansiedad, qué es lo que está sucediendo cuando lo que notamos es ira o frustración, qué hay detrás de nuestras sensaciones de culpa o de vergüenza. ¿Hay verdad? ¿Hay falsedad? ¿Estamos quizá cargándonos con pesos que no corresponden? Qué bueno es cuando todo esto, puesto en un papel, empieza a cobrar orden y sincronía y empieza a sonarnos a algo que podemos manejar, podemos traer delante incluso de Dios cuando somos cristianos y decirle: necesito que me ayudes a poner orden en todo esto. Qué sabio es poder incluir a Dios en la ecuación de la vida de una persona. Y qué curioso también que conforme van pasando los años y la psicología investiga más y más en estas cosas, lo que va descubriendo es que precisamente las personas que tenemos una inclinación espiritual, que tenemos una fe desarrollada, intentamos profundizar en ella, tenemos vidas también más sólidas, más ancladas, con menos riesgos, por ejemplo, para la ansiedad, para la depresión o para el suicidio. Y tenemos más posibilidades también de manera sólida seguir creciendo y seguir avanzando. Necesitamos no dejar nunca de querer aprender, seguir estudiando. Estudiar es mucho más que simplemente pegar las pestañas a un libro o que entrenarse en el arte de examinarse y aprobar. Muchas veces los sistemas educativos prácticamente lo único que han sabido demostrarnos es que hemos sido capaces al final de la carrera universitaria o del posgrado de aprobar todos nuestros exámenes. Pero ¿cuántas veces uno sale de una carrera universitaria diciendo: madre mía, solo sé que no sé nada, ¿no? ¿Cómo hago entonces? Tengo que seguir estudiando. Y ya digo, no es tanto a base solamente de manuales, sino que se trata de dar relevancia y significación a aquello que hemos aprendido. Ir mucho más allá que el tema de memorizar, mucho más allá de lo que significa simplemente leer y leer y leer. La sabiduría nunca consistió en acumular contenido en nuestra cabeza, en acumular conceptos o ideas, por muy atractivos que nos puedan resultar. Se puede ser profundamente intelectual y profundamente inteligente y, sin embargo, a la luz de lo que explica Salomón, vivir la vida como un auténtico necio, como alguien que simplemente va dejando correr sus días sin mirar más allá, sin darnos cuenta de que todos venimos de un lugar y nos dirigimos al mismo lugar, que nos dirigimos hacia un hogar y que hemos de estar preparados también para el momento en el que crucemos ese umbral, no sabiendo nunca cuál es ese momento. Estudiar, como el saber sabemos que no ocupa lugar, valga la repetición, es un buen momento para pensar cómo podemos profundizar en nuestras habilidades, cómo podemos hacer para ser más elaborados en nuestra forma de interpretar el mundo, cómo podemos leer entre líneas en aquellas cosas que nos suceden cada día, que no nos quedemos solamente en la superficie de lo que nos ha sucedido y tengamos una reacción de pataleta emocional ante las cosas que no nos gustan o que no salen como queremos, sino que seamos capaces de hacernos cada vez más resilientes, podamos trabajar la paciencia en medio de lo que estamos viviendo, podamos entrenar nuestros sentidos y nuestra interpretación de los hechos para ser capaces de crecer incluso en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo en esta época de pandemia global, en el que la única pandemia desde luego no es el COVID, sino que me atrevería a decir que es también la falta de sabiduría. Terminaba esta semana con una fotografía creo que bastante simpática, en la que vemos a un perrito con gafas dispuesto allí delante de un libro, y acompañé esa fotografía de una frase simplemente muy básica, pero que creo que de alguna manera ilustra lo que deberíamos perseguir en este momento, y es: hace falta tan poco para aprender, solo hacen falta ganas. Hace falta que estemos dispuestos a que, si no lo hemos hecho hasta ahora, le demos un giro a nuestro enfoque de vida y empecemos a contemplar las cosas desde otras perspectivas distintas. Estemos dispuestos a contemplar también el punto de vista de otros que han hecho el recorrido antes que nosotros posiblemente y que tienen mucho que decirnos también. Empezar por Salomón, por ejemplo, ha sido para mí un regalo en este año 2021. Empecé proponiéndolo a quienes me seguís en redes sociales como algo que compartir con vosotros, pero algo que también me he obligado a hacer, porque aunque nos puede dar pereza empezar el año leyendo, quizá no hay cosa más
nutrida que poder empezar con las palabras de alguien sabio que te pueden acompañar a lo largo de esos primeros días y que te pueden seguir acompañando en sucesivas semanas para no perder la perspectiva. Ha sido un regalo para mí, como digo, comenzar el año 2021 con esa lectura. Han sido días difíciles para mí, no hemos empezado el año de la mejor manera, gracias a Dios las cosas se han ido recomponiendo a ratos y bueno, seguimos con nuestras luchas, cada uno las nuestras, pero lo cierto es que poder descansar en palabras sabias, poder visibilizar estos días y visualizar en mi cabeza ese árbol cortado con esos anillos, mostrando esa solidez de vida a lo largo de los años que me hablaba de esa sabiduría y de que puedo seguir pidiéndole a Dios que me ayude a contar mis días de tal forma que pueda traer a mi corazón sabiduría. Empezar de esa manera ha sido sin duda un trampolín, un empuje en días difíciles, en días oscuros, que estas jornadas atrás me tocaba pasar y que de alguna manera recomponen mi espíritu, me ayudan a enfocarme de una forma distinta, como digo, incorporar a Dios en mi ecuación, incluso aunque ya lo estuviera antes, hacerlo de una manera más intensa, más clara, asumiendo y entendiendo que efectivamente no es la decisión ni la elección de todos. Pero vuelvo a reiterarme en este 2021, y así lo expreso porque lo creo y es lo que vivo. No sé cómo se puede seguir ganando años de sabiduría si no es mirando al cielo y colocándonos de rodillas frecuentemente. Ojalá este sea un año mejor que el que hemos dejado atrás. Deseo de verdad para vosotros, todos los que nos estáis acompañando en esta tarde, y veo a varios ahí, a Fer, a Nina, a Conchi, a Liz y a otros que estáis cada semana en el live aquí en Instagram. Deseo de verdad que algunos de estos principios, algunas de estas ideas, esta manera de comenzar el año pueda ser útil para vosotros también, pueda ser de inspiración, de motivación sana. Y os animo a echar un vistazo al perfil. En estos días estoy compartiendo con vosotros prácticamente a diario algún pensamiento relacionado con Eclesiastés, con la sabiduría de Salomón, que no es otra sabiduría que la que viene de arriba. Algunas ideas que nos pueden ayudar a enfocar el año de una manera muy concreta. Son fotografías, de nuevo, no son las mismas que las del baúl. Estoy generando contenido nuevo en este año que podamos utilizar y que de una manera pues muy concreta, que incluso podamos tener de fondo de pantalla en un momento dado en el móvil, o que lo podamos tener en el estado de WhatsApp para recordarnos cosas, o que podamos compartir unos con otros, ese material pueda servirnos, como digo, para ir acompañando nuestros pasos cada día por sabiduría, con la mejor posible, con la de mejor calidad, y además así vivir aprendiendo. Os mando un abrazo fuerte a todos, gracias por estar ahí, gracias porque habéis querido conectaros en el día de hoy, y estad atentos porque seguimos subiendo contenido nuevo. Podéis suscribiros en el canal de YouTube también, acordándoos de pinchar a la campanita para estar al tanto de las novedades, y nos seguiremos viendo, si Dios quiere, la semana que viene en el baúl de Lidia Martín. Un abrazo.